Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga, agradecidos que nos acompañen para hacer el repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana. Repasamos los títulos que tenemos, la lección en sí, alusiones, imágenes y símbolos. Recordemos que el propósito es recurrir a estas herramientas para estudiar o comprender mejor la profecía bíblica. Y en esta ocasión, el tema que nos ocupa es la lección 8, como lo leemos allí, en los Salmos, segunda parte. La semana pasada fue la primera. Esto es cómo los Salmos pueden ayudarnos a entender mejor los símbolos de Apocalipsis. Para ello, pues, vamos a la lección y a ver entonces cómo el autor nos va a guiar para entenderla. Aquí lo tenemos, segunda parte en los Salmos, o sea, leyendo ciertos Salmos, que de paso, amigos, recordemos, no solamente vamos a repasar lo esencial de la lección, sino que aportaremos en lo posible algunas nuevas herramientas o algunos nuevos textos para enriquecer la comprensión del tema. Hay algunos salmos que quizás el autor o que no fueron mencionados en la lección y los queremos mencionar también. Pero miremos lo esencial que el autor aquí nos trae. Podemos leerlo juntos. Dice allí, los salmos tratan estos temas con gran profundidad y exploran las emociones humanas, desde el oscuro abatimiento hasta la alegría desbordante. Esto tiene que ver con emociones y cómo podemos entender los textos, los símbolos de Apocalipsis con esas emociones. Pues vamos a los salmos y allí miraremos algunos ejemplos en que nos enriquece la comprensión del símbolo gracias al salmo. Todavía más, miremos todavía. Leemos acerca de personas que luchan con la pregunta de por qué Dios no se enfrenta al mal de una forma más directa e inmediata. Es cierto, ¿por qué Dios permite el mal a lo largo de los siglos? Y en ese sentido, doctrinas como la del santuario se tornan tan importantes, tan necesarias de entender, de comprender. El Apocalipsis revela la presencia de un santuario en el cielo, pero solamente para mostrar que allí hay algo para hacer. De hecho, Jesús es nuestro sacerdote intercesor. Pero además de eso, allí en el santuario se definen situaciones que acá en la tierra no las podemos explicar. Para ello, voy a invitar, como la lección acá nos dice, que en el santuario encontramos la respuesta. Yo invito a que miremos en el Salmo 73. Este es un ejemplo que nos va a ayudar a entender especialmente todos los versículos, pero vamos a omitir dos versículos en particular para entender mejor. Desde el versículo 2, Salmo 73, 2, y luego Apocalipsis capítulo 10, la presencia de un santuario. ¿Y para qué? Bien, tenemos acá entonces el texto Salmo 73, 2, que dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y así sucesivamente los siguientes versículos de este salmo. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Notemos cómo se describe al malo en este salmo y el creyente se ve confundido. Bien, sigue todavía más el texto. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Aún más, versículo siguiente, 11, para mirar el clímax de esta porción. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y no hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, noten aquí esta tristeza, un texto triste que lo pronuncia un creyente. En vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿De qué me sirve portarme bien si los malos prosperan con creces? Seguimos leyendo todavía. Si yo dijera, hablaré como ellos,
He aquí a la generación de tus hijos yo engañaría. No me sale, no puedo. Va contra mi naturaleza de hijo de Dios. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y aquí sí, entonces, la preciosa conclusión. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y siguiente versículo, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Así que la doctrina del santuario, mis amigos, para poder entender los propósitos de Dios, aún para con esa gente mala, a la cual habrá que destruir eventualmente, en donde encontramos consuelo porque Dios allí en el santuario maneja esta situación, sabe que esos malos están haciendo lo que hacen, pero el creyente necesita tener consuelo, sabiendo que Dios está al control de todo ello. Pero he aquí que la doctrina del santuario es desconocida en el mundo evangélico, al menos no aceptada como lo entendemos. Esto es un modelo en el cielo equivalente al que hubo acá en la tierra, el que construyó Moisés, con lugar santo, santísimo, e incluso en su seno aparece los 10 mandamientos en el original, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, el último versículo. Pero miremos que esta doctrina del santuario en el cielo ya estaba revelada en la Biblia y Dios quiere que todos la conozcan. Apocalipsis capítulo 10, luego del chasco de comer el librito dulce amargo del versículo 10, el Señor ordena a esos creyentes que salgan a predicar un mensaje y que lo llenen por toda la tierra. Miremos el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes, tal como el mensaje de los 3 ángeles. Tiene que inundar todo el mundo. Perdón, Señor, ¿qué mensaje? Luego de la indigestión de este chasco de haber comido un librito dulce en la boca y amargo en el vientre, ahora tú me ordenas que salga a predicar con este dolor intenso que tengo en el estómago. Sí, profetizo otra vez. ¿Y qué tengo que profetizar? Siguiente versículo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Se refiere al altar de incienso, el de oración. Y a los que adoran en él, mídelos. Esto es, comienza una obra de juicio, júzgalos, mídelos, porque la otra parte del santuario, esto es el atrio o patio, siguiente versículo, tiene otro propósito. Notemos que se describe el santuario del cielo tal como se lo conocía en la tierra mediante el santuario de los judíos. Versículo 2, miremoslo. Pero el patio o atrio que está afuera del templo, déjalo aparte, tú no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Saben, amigos, son estas enseñanzas como la del santuario, con la cual arranca la lección, revelado en Salmo 73, en donde el salmista encuentra consuelo en medio de tanta desventura, injusticia, daño que se observa alrededor. Entrando en el santuario, veo que Dios va a componer todas las cosas. Más todavía, vamos a mirar en la lección, el autor nos trae una consideración sobre el Salmo 46, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos pues a abrir el Salmo 46 para leerlo y qué mensaje de esperanza podemos extraer de él y a la vez que nos ayude a entender mejor el Apocalipsis. Como bien dice acá, no se trata de algo mejor al de leer el Salmo 46, como ocurre en Hebreos, buena comparación, que hay un sacerdote mejor, un sacrificio mejor, un santuario mejor. No, aquí hay una renovación total. Pero leamos el Salmo 46 para entenderlo mejor. Los primeros versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto ya estaba profetizado en Apocalipsis. ¿Recuerdan? Tal vez vamos a ir introduciendo textos para comprenderlo. Es el caso de
Apocalipsis capítulo 6, en la última parte, cuando ya están viniendo las plagas y la ira de Dios y la del Cordero está a punto de estallar. Los pecadores gritan que caigan las montañas, porque ¿quién puede aguantar esto? ¿Quién lo puede soportar? Así es como termina Apocalipsis capítulo 6. Y entonces la respuesta del Salmo 46. Aunque la tierra sea removida, nosotros confiamos en nuestro Dios que está pronto para asistirnos en nuestras tribulaciones. Miremos pues entonces esta porción final de Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían en los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá aguantar? ¿Quién puede sostenerse en pie? Aún el versículo 14, describiendo la destrucción que se observa alrededor, nos hace acordar lo que decía el Salmo 46. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y frente a tamaña destrucción, ¿quién puede soportar? ¿Quién es? El Salmo 46 viene en nuestro auxilio. Qué bonito. Por eso es tan interesante repasar estos textos, como ahora estamos con los salmos. Sigamos leyendo más todavía del Salmo 46. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Preciosos textos. Todavía agregamos lo que aparece en pantalla del mismo Salmo 46, el versículo 10. Ahí lo señalamos. Esténse quietos y conozcan que yo soy Dios, y descansar en la seguridad de que un día todo esto terminará y que Dios será exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Vemos, mis queridos amigos, que hay esperanza en nuestro Dios, leyendo los salmos para entender mejor estas emociones tan intensas que en estos días finales habremos de vivir, e incluso un colapso grande que se espera para este planeta, pero el creyente, el Hijo de Dios, puede confiar en que su Dios lo protegerá, porque ha puesto su confianza en él. ¿No lo dice así también el Salmo 91? Le invito a que me acompañe, versículo 14-15, otro salmo no citado en la lección, pero va en la misma línea, que a pesar de las tribulaciones que tengamos alrededor, hay un Dios que nos asiste. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará en ese momento de tribulación. Aún el Salmo 91 habla de tribulaciones. Allí la flecha, la plaga que va aquí, que va para allá. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Esa es la promesa que Dios da a sus hijos. Pero ¿cuál es la condición? Que el hijo le sea fiel, que le obedezca, que haga lo que Dios le pide que haga. Y la lección va a trabajar sobre eso también. Vamos a avanzar un poquito más, mirando un poquito la parte final de este día que estamos examinando en la lección, donde nos menciona nuestro mundo actual y sus males característicos no durarán para siempre. Lo que vendrá después supera nuestra capacidad de comprender. Amigos, les invitamos a que reflexionemos y oremos para buscar estar en paz con Dios. Y podemos estarlo cuando recurrimos a Jesús, que es nuestro intercesor. Él es nuestro Salvador, lo dio todo para que nosotros podamos estar en paz con nuestro Creador y vivir felices en la tierra en medio de las tribulaciones. Tal vez tendremos privaciones, adversidades, dificultades de diversa índole, pero Dios está probando nuestro carácter. Y a medida que pasa el tiempo y se acorta el tiempo de gracia, tenemos que ser inteligentes para apreciar estos tiempos maravillosos que se nos están dando
para que meditemos, oremos y cambiemos, hagamos nuestros votos personales. Miren acá, en la lección nos hace una pregunta al final del día domingo para reflexionar. Por muy mal que vayan las cosas en este mundo, y sabemos que empeorarán, ¿qué esperanza deberíamos extraer de tu conocimiento de la bondad, el poder y el carácter de nuestro Dios? Esta es una pregunta que solamente la habremos de responder en forma privada. El mundo va cada vez hacia abajo y ahora sale el bagaje de lo que hay adentro de nuestro corazón. ¿Qué cosa es? ¿Qué entendimos de la bondad de Dios? ¿Qué entendimos de su poder, de su carácter, pero especialmente de su sacrificio que lo dio a través de la cruz del Calvario, a través de nuestro Señor Jesucristo, para que no perdamos nuestra confianza? A medida que esto se complique, y en muchos casos veamos hermanos, compañeros nuestros que se enredan o caen en problemas mayores o peores, a medida que avance el tiempo, esto va a ser una constante. Tal vez alguien diría, pero no, usted no me puede hablar así, yo necesito que esto mejore. Solamente Dios sabe qué puede pasar con cada uno de nosotros, las dificultades que este puede tener y este otro no las va a tener. Este es inocente y este es más culpable. Hablamos de los hermanos, de problemas y enredos. No sabemos, hermanos. Lo que importa es que aquí adentro nuestro conocimiento y nuestra gracia deben ir creciendo, en crecimiento acerca de cómo es Dios para con nosotros, para que lo amemos más y nos dé aguante para soportar lo que tenga que venir. Vamos a mirar en el día lunes el tema esperanza en medio de la confusión. En ese sentido, el Salmo 46 nos ayuda, sobre todo cuando hay profunda desolación como la que presenta Jeremías capítulo 4, 23 al 26. Esta es una profecía que le acontecerá al planeta en los días finales, luego de que se sufran las plagas, terrible el acontecimiento, y que los santos que estén con vida en aquel tiempo, los 144,000, tendrán que presenciar, no sufrirán las plagas, Dios lo promete, pero el sufrimiento allí de contemplar semejante desolación. Dios está castigando al planeta. Miremos cómo lo describe Jeremías 4. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Esto es el texto que tenemos allí para meditar. Si estos versículos se nos revelan de esta manera, tal vez nos preguntaríamos, ¿podríamos aguantar? Ya desde ahora, imaginando esa situación se hace tan difícil y que estemos presentes allí, lógicamente protegidos por Dios. Allí el Señor protege, Él prometió escudar a sus 144,000 para que sean traspuestos al cielo sin ver muerte, como ocurrió con Enoc. Momentos dramáticos donde la tierra toda está siendo destruida. Recordemos, mis hermanos, que tal vez vamos a poner algunos textos para tenerlos presentes, que en vista de la calamidad venidera, tenemos, recuerden el Salmo 46, el pronto auxilio en nuestras tribulaciones, pero Dios requiere algo, santidad. Así lo expresa segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12 al 14. Y este detalle, amigos, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Lo dice Hebreos capítulo 12. Pero en segunda de Pedro 3, 12 al 14, se reitera este pedido de santidad en medio de graves acontecimientos por venir, como leemos aquí. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y lo repite el versículo 11 también. Es lo que Dios quiere de sus hijos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor promete el escudo, como estábamos escuchando, pero se lo dará a sus santos que escogieron obedecer al Señor, servirle, guardarse del mal, de la corrupción que hay alrededor. Bien, miremos todavía más en la lección un punto interesante para reflexionar también. Ninguno de los reinos mostrados a Daniel, leemos todos, resultó ser un hogar seguro para el pueblo de Dios, aun cuando algunos fueron mejores que otros. No obstante, sabemos que, y se nos cita Filipenses 3:20, y ahora voy a invitar a leer un nuevo texto. Nuestra ciudadanía se encuentra en el reino de Dios. Mis amigos, mis hermanos, en medio de esta calamidad que comienza ya, y estamos presenciando, quizás algunos ya tienen acceso a videos, hay gente que hace recopilación de calamidades que están ocurriendo alrededor del mundo. Nos referimos a maremotos, incendios. De hecho, esto ha sido ya una constante de hace algunos años atrás y se va a ir sumando. Y uno prefiere no mirarlo. Amigos, es real calamidades que Jesús predijo que ocurrirían antes de la segunda venida. Pero enfoquémonos en otra cosa, en otras palabras. En medio de las calamidades, enfoquémonos imitando lo que hicieron tres grandes hombres, nuestros patriarcas. Me refiero a Abraham, Isaac y Jacob. En Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 8, respecto de la ciudadanía en el cielo, no acá en la tierra. Versículos 8 en adelante, leemos unos poquitos textos para saltar al 13, que es el que nos importa. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, y había enumerado a estos tres anteriores, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí quiero detenerme un momentito, mis hermanos, acerca del peregrinaje. Hay algunos de nosotros quizás que están muy enganchados en esta tierra y les va a costar desprenderse de ella para que sean admitidos como ciudadanos del nuevo reino. Me refiero a situaciones por las cuales prácticamente no podemos o nos cuesta soltar raíces o cortar raíces. El caso de propiedades, carros y demás, de lo cual ya deberíamos empezar a soltar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Sí, amigos. Es tiempo ya de que pensemos seriamente en deshacernos de nuestras posesiones. Pastor, discúlpeme, yo lo venía escuchando, se me acabó la simpatía por usted. Mis amigos, no es el tema, esto lo podríamos hablar con más detalle, pero si queremos morar en el cielo, el echar raíces en la tierra perjudica enormemente. O pastor, yo entiendo, más adelante quizá, no sé, en algunos años, porque quién sabe cuándo Jesús viene. Bueno, y decimos esto. Y no estamos probando lo que Abraham, Isaac y Jacob hicieron desde un comienzo, cuando dejaron, Abraham principalmente, la gran ciudad, Ur de los Caldeos, luego Harán, y de allí se vino a Canaán. Estas dos estaban allí en Babilonia, pero Canaán no. Y empezar un nuevo estilo en Canaán. Génesis 12. El estudiar a Abraham junto con su hijo y el nieto. Sería fascinante para entender esta mentalidad de cortar raíces para prepararnos para el evento cuando fuere, que si viene este año, el que viene, 2 años, 5 años,
10. La cantidad no importa. Es haber educado nuestra mente, nuestro corazón, en cortar raíces para que sea fácil después cuando tengamos que ser trasladados. Raíces me refiero a cuando uno tiene sus propiedades, sus carros, sus posesiones, sus cuentas bancarias, aquí y allá. En lugar de tenerlo como decía, Dios le dijo a Moisés, al pueblo, cuando estaban por ser expulsados de Egipto, esta noche ustedes van a ser expulsados, luego de la muerte de los primogénitos. Que cada cual tome sus cosas y su báculo, tenga el báculo en la mano, el palo en la mano. Así salen todos, porque los van a echar. Y así fue. No, no, que no puedo salir ahora, que no preparé, tengo muchas cosas que no puedo. Volvamos otra vez a Hebreos capítulo 11, versículo 14 ahora. Recuerden, estamos hablando de mentalidad, cortar raíces, imitar a estos grandes personajes, Abraham, Isaac y Jacob, para que cuando venga la convulsión descrita en Apocalipsis, nos encuentre mejor preparados. Leamos pues. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, Abraham de Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, y Canaán era transitorio, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Captamos? Ahora leamos otra vez la lección. Estábamos en esta porción que dice, ninguno de los reinos mostrados a Daniel resultó ser un hogar seguro para el pueblo de Dios. Pensemos en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, que fueron los imperios que iban gobernando y pisoteaban allí los derechos. El caso de Babilonia, cuando los transportó de su tierra a Babilonia. Y luego siguió el siguiente imperio Medo-Persia, pero después Ciro los reenvió de nuevo. Y no obstante, seguía el gobierno de estos imperios. De Grecia se habla muy poco, pero luego llega el imperio romano. Y lo mismo, dominando al pueblo de Dios. Así que, ¿podía el pueblo de Dios, los israelitas, vivir seguros, confiados? No, a menos que la ciudadanía esté en el cielo. Seguimos leyendo, mírenlo. Ninguno de los reinos mostrados a Daniel resultó ser un hogar seguro para el pueblo de Dios, aun cuando algunos fueron mejores o pasables que otros. No obstante, sabemos que nuestra ciudadanía se encuentra en el reino de Dios y que muy por encima del caos de este planeta hay un trono inamovible, como allí ya estudiamos acerca de Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, y ese trono que se mueve en medio de seres tan especiales, cómo poder manejar a esa gente, con ojos por todas partes, con ruedas que hablan, se mueven, en fin, preciosa descripción, y un Dios que está al control de todo, al control de este planeta también, pero Él desea más, estar al control de nuestro corazón porque esto es voluntario. Y amigos, esto es lo que más nosotros deberíamos procurar. Mire todavía más, en Daniel capítulo 7, la lección nos hace una pregunta al final del día lunes, que ahí la podemos leer. Nuestro mundo parece caótico y fuera de control. Sin embargo, ¿cómo debería ayudarnos la profecía de Daniel 7? Sí, mis queridos amigos, Daniel 7 nos tiene que ayudar. La pregunta es ¿cómo? Daniel 7 describe las bestias. Recuerden, 4 bestias. Pero la parte que comienza a ponerse bonita, si lo podemos decir así, es cuando la escena se desvía de la tierra, de los movimientos de las bestias, y se orienta hacia el cielo. Y en el cielo se observa algo que va a ser nuevo, la presencia del anciano de días y los tronos, una sesión de juicio, se abren los libros. Pero aquí que llega alguien que lo invitan, a ver, vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 9, 10, parte del 11, luego el 13. Y el mensaje que vamos a extraer es, hay una esperanza para el pueblo de Dios. Mire acá, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Otras traducciones dicen que el tribunal se sentó, o sea, el tribunal se sentó y los libros, esto sí, se abrieron. Y entonces, parte del versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Por qué, amigos? Porque simultáneamente al movimiento que se produce en la tierra de las bestias, hay una escena contemporánea en el cielo. Allí el tribunal que se sienta, el juez que se sienta, el anciano de días, los libros que son abiertos, los tronos que son ocupados, evocando la escena que luego aprenderemos de Apocalipsis 4:5, los 24 ancianos, recordamos, al que está sentado en el trono, los seres vivientes y los 24 seres que son puestos para juzgar también. Y así como en Apocalipsis 5 apareció alguien, recuerdan el Cordero, aquí va a aparecer alguien también. Es la misma escena. Capítulo 7, versículo 13. El Hijo del Hombre y el pueblo de Dios. Usted y yo no podemos fallar de estar en ese momento cuando el Señor entregue algo que Dios quiere dar a sus hijos. Mire acá. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Allí Jesús, el Hijo del Hombre, toma su reino. Se venía hablando de la sucesión de reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma pagana. Luego entonces tenemos la Roma papal, y así aún más con los detalles que nos va a dar el Apocalipsis, la bestia con las 7 cabezas, etc. Y luego Jesús que toma el reino. ¿Para qué? Ah, Jesús es el Señor. Claro que sí. Pero lo hace para dárselo a usted y a mí, como leemos a continuación en los versículos 17, 18, 22 y 26, 27. Mírelo, los textos que hablan de cómo Jesús, el Señor, da su reino a sus hijos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Hay algunas traducciones que dicen, y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Jesús se los da a ellos. Y 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Pregunto, mis hermanos, ¿puede consolarnos, darnos aliento, fuerza, Daniel capítulo 7? Claro que sí. A eso apuntaba la pregunta. Si el mundo nos parece caótico y fuera de control, ¿cómo debería ayudarnos la profecía de Daniel 7? Vale la pena. La profecía está hecha para que su pueblo, el pueblo de Dios, pueda recibir consuelo y esperanza. Aún más, tenemos aquí el Salmo 47. Vamos a leer los primeros versículos. Recuerdan, salmos que se nos van proponiendo aquí y allá. Yo introduje el 73. Habrá otros salmos más que miraremos también para entender mejor Apocalipsis y los símbolos de Daniel y Apocalipsis. Dice allí, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Selah, Selah. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Vamos a leer a continuación de Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Algo similar también. En aquellos días los
144.000 lo podrán contemplar. ¿Sí? Cuando finalmente Jesús toma el reino y a partir de allí el ministerio de las calamidades. Leamos Apocalipsis 11:14 en adelante. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Ese ay viene antes del cierre de la gracia. Será un gran ay universal. No se sabe perfectamente qué es, pero tiene que ver con el ay que golpea al pecador. ¿Y cuál es? La predicación, la exaltación de Cristo como su Salvador. Se le invita a que se arrepiente, pero muchos no querrán saber. Entonces se asocia con la fuerte predicación de la lluvia tardía, con el fuerte clamor, y un símbolo que está relacionado, que aparece en Apocalipsis 18, el ministerio del ángel de la piedra de molino. Otro símbolo que también merece ser estudiado, ya que habla de solemnes ayes dedicados a Babilonia. Se acabó toda misericordia, toda continuidad a Babilonia, como cuenta Apocalipsis 18, versículos 21 en adelante. El ministerio del ángel de la piedra de molino. Pero vamos a ver ahora cuando este ay, tercer ay, que es el ay final, antes del cierre de la gracia, y que el pueblo de Dios lo podrá pronunciar con el fuerte clamor. Miren lo que ocurre a continuación. Versículo 15, 11:15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta, esto es el tercer ay, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, en verdad aparece en singular en el original griego, así que en otra traducción usted lo puede mirar así. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Él en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Ahora sí, estamos justo en el límite allí en que se cierra la gracia y Jesús es hecho rey. Dejó su ministerio sacerdotal. Es bonito la lectura de primeros escritos, allí el capítulo que trata de antes de que cierre la gracia, el último mensaje, cuando el ángel llega hasta el trono del cielo. Y allí se le dice que están numerados todos los que han sido sellados. Y Jesús ya deja su ministerio sacerdotal para tomar las ropas regias, rey, y entonces el ministerio de las plagas. ¿Saben? Esto es importante. Tal vez yo les voy a invitar a que me acompañen a leer esta porción que está en el libro Primeros Escritos de Elena White. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Ya no hay más nadie a quien salvar. Allí se cumple el cierre de la gracia, que en la traducción de la Biblia de Jerusalén aparece muy bonita. Yo quisiera sugerirles que coleccione esa traducción. Ya lo vamos a poner en un momentito más, porque cuando se cerró la gracia, ya no cabe más que el individuo trate de cambiar, de hacerlo mejor. Tuvo tiempo y tenía que luchar todo este tiempo de gracia, porque allí, con las idas y venidas, cuando con sus tendencias, sus inclinaciones, pecados del que cometía, luego se arrepentía, que iba, que venía, Dios lo soportó y quería darle todo el poder porque tenía que ser victorioso. Ya así lo decía el mensaje de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El mensaje justamente dado al mensaje al pueblo de la Odisea. Y al pecador que fue salvado a último momento, porque los va a ver, salid de ella, pueblo mío, se salvan y quedaron sellados también para no perderse más. Amigos, qué escena fascinante. Yo les invito a que me acompañen a continuar leyendo esta lectura, porque evoca ese momento de el texto de Apocalipsis 11, 15 en adelante que estábamos leyendo sobre Jesús, que ahora va a tener, es el dueño legítimo del reino de este mundo.
ni bien terminado su ministerio sacerdotal. Dice acá, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Oh, y ahora sí, ¿cómo Dios lo hará? Completamos la lectura de primeros escritos. Allí queda una porción más por leer de ese ministerio de plagas, pero que los santos quedarán protegidos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es o hecho está. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. Y aquí está el texto que le dije, que en la versión de la Biblia de Jerusalén es para mí la más melódica de escuchar, preciosísima. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y a continuación, miren, acá la tenemos. Esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. El mismo texto, pero noten cómo está redactado. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Lo apreciamos, hermanos? Ahora es el tiempo de santificarse, de practicar justicia, de arrepentirnos, de lidiar con nuestras propias tentaciones, porque cuando llegue el cierre de la gracia, pues Dios va a decir, sigue, sigue como estabas haciendo, luchando, sigue. Y Él presenciará las plagas, no le afectará, pero el Señor podrá llevarlo hasta el Armagedón y de allí ascenderlo al cielo sin ver la muerte, tal como enseña Apocalipsis capítulo 16, la porción dedicada a Armagedón. Completamos un poquito más la lectura de primeros escritos sobre lo que pasaría en esos días. Recuerden, repasando Apocalipsis capítulo 11. Dice allí, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. ¿Qué significa esto? Él recibe el reino y recibe la nueva Jerusalén. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Precioso pensamiento. Bien, estábamos repasando el día martes, el Salmo 47. Zacarías capítulo 14 nos trae esta descripción. Aquí la vamos a repasar. Vamos a leerla. Versículo 4, cuando el Señor baja del cielo, pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte en dos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esto es al final del milenio, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Yo les invito, amigos, a que leamos la descripción que aparece en la lección, que nos trae el conflicto de los siglos. Ustedes lo tienen allí subrayado. Lo podemos leer juntos. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, texto que hemos leído de Zacarías capítulo 14. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Versículos 5 y 9 de Zacarías 14. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. ¿Cómo no habremos de imaginar esa escena que nos la describió Apocalipsis, cuando baja la santa ciudad, Zacarías 14, que se asienta sobre el monte de los olivos y que Dios mismo aparecerá enjugando las lágrimas de todos?
no habrá más llanto, en fin, lo que nos cuenta Apocalipsis capítulo 21. Pero el día miércoles trae otro tema interesante, amigos, y provocativo también. Tiene que ver con Dios que protege a sus hijos y que en medio de las calamidades confíen en Él. A ver, vamos a leer primeramente el Salmo 75 y extraer lecciones a partir de ese salmo y textos que el autor también sugiere, algunos otros textos nuevos que traeremos también. Salmo 75, son salmos cortos, por cierto, no son largos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz o nuca erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Pero Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Tremenda descripción de Dios como juez. Pero, mis hermanos, sabíamos que usted y yo y los creyentes somos llamados también a participar de ese juicio. No solamente eso, quienes participan en él son llamados dioses. A ver, ¿cómo es esto? Abrimos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Aquellos que participarán en el juicio de Dios, sentados en tronos, que fueron firmes defensores de la ley de Dios contra la apostasía universal guiada por Babilonia. Babilonia, pues no soportaba que esta gente les hiciera frente a la promoción de las leyes populares, la marca de la bestia, y los degollaba. Hermanos, sufrieron martirio, pero ahora se invierte la escena y estos santos martirizados, perseguidos, castigados, ahora están sentados en tronos como jueces y son dioses también. ¿Cómo es esto? Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Noten, tronos, juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo, son reyes con Jesús por 1000 años. Reyes con Jesús. Jesús ya había dicho, se van a sentar en mi trono, así como yo me senté en el de mi Padre. Pero aquí que a estos jueces humanos, usted y yo, si estamos allí también, se les llama dioses. Qué privilegio que un mortal pueda ser llamado tal. Vamos a ver la experiencia que tuvo que atravesar Jesús, cómo fue mal interpretado, y él tuvo que aclarar el significado del Salmo 82. Vamos primeramente a Juan capítulo 10, versículo 30 en adelante, lo que él enseña sobre su relación con su padre, cómo esto fue mal interpretado al punto que lo querían apedrear. Y Jesús se defendió usando la Biblia y el Salmo 82 en particular. Yo y el Padre uno somos, Juan 10, 30. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le responden los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dijiste, yo y Dios somos uno. Y Jesús responde y se defiende. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ustedes son dioses. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, esto es a los judíos, les llamó dioses, pero había una condición para ser llamado Dios o dioses. Y la escritura del Salmo 82 no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque estoy diciendo que soy hijo de Dios. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y versículo siguiente, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras,
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero no había caso. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ahora sí, mis hermanos, yo les invito, acompáñenme a leer el Salmo 82, los primeros versículos, para ver quiénes son esos jueces, o como Dios les llama, que le van a acompañar en su obra de juicio, si hacen bien las cosas. Hay requisitos en la tierra para acompañar a Dios en el cielo, en calidad de juez. O sea, vamos a acompañar a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos para pensar en que vamos a juzgar? Pero Dios dará ese privilegio. Mírenlo. Antes de todavía leer el Salmo 82, acompáñeme a mirar 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante, para entender este principio de que Dios honrará a sus hijos haciéndoles partícipes del juicio de Dios. ¿Se atreve alguno de vosotros, u osa atreverse, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si hay problemas entre ustedes, vayan a la iglesia, no vayan a la corte secular. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, esto es, a los demonios? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Soluciónenlo sin ir a un juicio secular para ventilar los problemas entre ustedes. Háganlo acá, porque ustedes van a ser privilegiados siendo jueces, siendo dioses. Oh, ¿qué es eso? Salmo 82, versículo 1 en adelante, para entender lo que Jesús quiso decir. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Note que esta porción, este texto bíblico fue dado a los judíos y Dios los hace responsables por mal administrar el privilegio de juzgar, de atender al pobre, como lo dice a continuación. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, defended al huérfano, haced justicia al afligido, al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos, hagan una buena obra de juicio ahí en la tierra. Y versículos 6 y 7, mírelo cómo Dios los llama para entender el propósito del texto. Salmo 82, 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres miserables, agrego yo, como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes que fueron honrados como príncipes, como reyes, como dioses, pero ustedes morirán, caerán, porque no hicieron, ¿qué cosa? Su labor de jueces dignos aquí en la tierra. ¡Qué privilegio! ¿Cómo usted se siente, mi querido hermano? Bien, este es el comentario que traemos para el día miércoles. Nos queda pendiente jueves y viernes, pero quisiéramos traer una apelación. Los salmos tienen mucha riqueza de emociones, de sentimientos, de contradicciones. Cuando uno investiga, explora lo que le pasó al salmista David y otros autores de los salmos, para conocer las profundidades de la naturaleza humana y así tratar de entender los símbolos de Apocalipsis. Hemos visto algunos ejemplos. La lección trae más ejemplos, pero usted ya tiene lo esencial, lo básico, que le puede ser útil cuando converse con los hermanos en el momento de la lección. Pero antes, no haremos nuestra parte de honrar a Dios con el privilegio, con este último texto que hemos leído. No está en la lección, pero es útil, el Salmo 82 o Juan 10, de honrar a nuestro Dios que nos quiere honrar poniéndonos en el cielo, allí en los tronos por 1000 años para juzgar. Pero tenemos que hacer las cosas correctas en la tierra aquí y ahora. Para ello, humillémonos delante del Señor. Entreguemos nuestro corazón a nuestro Salvador. Confesemos nuestros pecados y abandonémoslos, para que así el Señor tome nuestro corazón, lo pula, lo purifique, lo mejore, lo haga apto para las moradas eternas. Mis amigos, que Dios les bendiga y nos encontraremos en la siguiente lección. Amén.